también definir la nota que les estoy poniendo en el foro. A quienes no me han enviado, les he devuelto, si vale el término, obviamente sin nota, pero a quienes han escrito en el foro, todavía está en borrador. Y por ello me gustaría que un poco hablemos sobre algunas de las respuestas que ustedes han dado en el foro. Si recuerdan, em, el foro tenía 3 preguntas, una opcional. La primera era, ¿de qué manera Prometeo pone en duda la legitimidad de Zeus? La segunda, escribe una interpretación del fuego en Esquilo y compara la misma con el texto de Platón, de Hesiodo o de otro autor que escriba sobre este tema. Y finalmente la pregunta opcional era, escribe brevemente otras interpretaciones académicas, ¿no? Ya sea la de Bernard que hemos visto, la de Kerenyi que ha mencionado bastante Sergio, y otros tantos autores como el propio García Gual, ¿no? El autor, además de un libro sobre Prometeo, y además pudimos ver algunos, imagino, en vivo, otros en reprise, la conferencia de este autor, que no deja de ser interesante porque, vuelvo a decir, toma para su análisis el Prometeo de Platón, el de Esquilo y el de Siodo, ¿no? Que son los 3 Prometeos o las 3 narraciones sobre Prometeo posiblemente más importantes. Entonces, vamos con algunas preguntas. Las he ido subiendo en la medida que me han parecido interesantes, en la medida que me llamó la atención en algún caso y bueno, me gustaría hacerles algunas preguntas o que podamos establecer un pequeño diálogo y obviamente quien quiera participar está también abierto a cualquier opinión, a cualquier comentario. No sé si se encuentra Sergio Aguilar. No sé si lo vi entrar. Vale. Esperemos a que llegue. Vamos avanzando con algunas otras preguntas. Está Eleanor Valdivieso. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Eleanor. A ver, vamos con tu pregunta número uno. No solo he tomado la pregunta número uno. Ahora, si quieres hacer algún comentario sobre las otras preguntas, no hay ningún problema. La pregunta era, ¿de qué manera Prometeo pone en duda la legitimidad de Zeus? ¿No? Y tú, más o menos, bueno, la respuesta que tú haces la planteas en formas de pregunta. Y tú dices, ¿cómo un Dios al que ayude, que parecía ser el mejor que los demás, pudo hacerme esto si no, si lo único que quería era hacer el bien a los más débiles? No un Dios, ¿cómo tanto poder, cómo él debería de hacer lo mismo? No sé si estoy equivocado, pero esta es una cita del, de Esquilo. ¿O por qué colocas estas preguntas o si tú las has elaborado? Sí, sí, es parte de la lectura. Mi apellido es Valdivieso con Z, licenciado. Ah, ok, ok, voy a corregir eso, no te preocupes. Ya. Puse eso porque em, bien se menciona, ¿no? De que em, lo único que quería hacer acá el protagonista era ayudar a los débiles y como un dios que era tan poderoso no quería hacer eso, tipo quería quitarles el fuego y todo eso. Por eso lo planteé en preguntas. Ya, si vamos, pero a la pregunta, no, ay, perdón, bueno, ahí. ¿De qué manera pone en duda la legitimidad de Zeus? ¿De qué modo pone la legitimidad de Zeus en duda, Prometeo? Bueno, de que bueno, a lo que quería llegar era que como un dios que se hacía tan poderoso, que parecía superior a los demás, parecía tan bueno y todo eso, no quería ayudar a los débiles, ¿no? A los humanos.
em, eso, pues. Vale, a ver, vamos con Sergio. Sergio, acabas de entrar, ¿verdad? Sergio Aguilar. Sergio. Sí, licenciado, buenas tardes, pero ando desconectado de lo que están haciendo, disculpe. No, no te preocupes. Yo te explico en este momento, igual a quienes acaban de entrar. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una revisión de algunas preguntas del foro, ¿no? He estado revisando este fin de semana, he terminado de revisar el cuestionario que les he enviado a sus correos y el foro, bueno, también estaba revisando el foro y bueno, todavía la nota de este foro no la he enviado, ¿no? He sacado algunas preguntas que me parecen interesantes y que me gustaría que ustedes puedan además comentarlas. No, precisamente te mencionaba a ti porque, bueno, tú eras el primero el que había hecho un recorte de la pregunta número 2. Y bueno, lo que me gustaría que hagamos en esta clase básicamente es un poco hablar sobre estos temas, ¿no? Además, sobre algunas preguntas que ustedes han respondido que me han parecido muy interesantes, otras que me han llamado la atención o algunas con las que no llegué a entender muy bien a qué se referían, ¿no? Entonces, las he elegido bajo ciertos criterios. Obviamente, ¿no? Si ustedes tienen alguna opinión sobre alguna otra pregunta que yo no he tomado, bienvenido, ¿no? Y igual, alguien que quiera hacer algún comentario de sus compañeros, igual, bienvenido. En tu caso, yo había tomado la pregunta número 2, ¿no? La pregunta número 2 dice, escribe una interpretación del fuego en Esquilo y compara la misma con el texto de Platón, de Hesíodo o de algún otro autor que haya escrito sobre este tema. Tú escribes en la pregunta, en la respuesta, ¿no? Al foro, que tanto en la versión de Esquilo como en la de Platón, el fuego representa conocimiento y habilidades, además de artes para que los hombres se defiendan de las bestias o animales, en general enemigos. Más en la obra de Karl Kerenyi, el fuego es la luz que liberará a los hombres de la oscuridad. Prometeo, que tiene una connotación mesiánica, en la tragedia es comparado con Cristo, es el profeta, el conocedor del secreto, es el mediador entre los dioses y los hombres. Kerenyi, entiendo, hace como un panorama más amplio, ¿no? De varias interpretaciones, ¿no? El Prometeo rebelde, el Prometeo bueno, el que marca a Zeus como un tirano. No sé si esta última parte me parece interesante, la comparación que se puede hacer con Cristo, o si me puedes ampliar un poco esta respuesta que tú has escrito. Bueno, yo tampoco he profundizado el autor, pero aquí por lo que he leído, me parece que hace esa analogía de Prometeo con Cristo, porque ya ¿no? esa, esa connotación mesiánica, o sea, ese ver, como decía, es como un salvador, porque Prometeo es pues como un salvador de los hombres, porque nos estaban dejando sin habilidades, sin nada, es decir, en esa repartición famosa nos están dejando, digamos, indefensos, es la palabra, ¿no? Indefensos. Entonces, por decir así, quien nos ha salvado, quien nos ha podido redimir, ha sido Prometeo en la historia, en el mito, ¿no ve? Entonces, pues igual, en esta forma, me parece que escribe este Kerenji, el, de ver a Jesús, obviamente Jesús en un plano mucho más grande, mucho más espiritual, en otra, en otra dimensión, por decir, ¿no? No solo mitológica, sino en una dimensión para los creyentes real, ¿no es cierto? Entonces, él, pues Jesucristo es un salvador, ¿no es cierto? Con todo lo que es, ¿no? El camino, la verdad de la vida, la vida eterna, etcétera, ¿no? Todo eso que conocemos, todo eso nos está viniendo a brindar, o sea, la buena nueva, porque prometió también haber dado una buena nueva. Eso me parece, es una noticia salvadora que les ha dado, ¿no? Al darles las habilidades, al darles, en realidad, simplificando todo el fuego, ¿no ven? El conocimiento.
y las habilidades y todo eso para que se defiendan entre ellos mismos, porque bueno, después ha faltado una parte, esa es otra historia, ¿no? De la parte del fuego, es otra historia. Bueno, Jesús nos ha venido a dar la parte completa, digamos, toda la solución de nuestra vida. Una vez que lo hemos conocido, el que es creyente ya no necesita ni filosofar, ¿no? Porque Jesús, o sea, Dios, o sea, nuestra religión da todas las respuestas. No tenemos que preguntarnos nada, ni cómo se ha hecho el universo, ni cómo vamos a vivir después, ni cómo nada más hay que ser un seguidor de Cristo y tendremos la vida eterna y todo está respondido, no hay más filosofía, no tiene sentido si es que uno es creyente, ¿no ven? Nada. En cambio, con Prometeo todavía era pues parcial, porque faltaba esa parte, ¿no? Esa parte de que faltaba la política, dicen, ellos le llaman así, pero faltaba pues la moral, la ética que había que distribuir, redistribuir, todo eso, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, es algo diferente, pero hay una parte muy semejante, ¿no? Muy semejante al ver a Prometeo como un salvador, porque ha salvado realmente, porque estamos quedando indefensos, y a Jesús también, con una salvación, pero total y completa. Esa es la diferencia, por ejemplo. Yo veo así, ¿no? No, la verdad es que si tiene más, debe tener muchas más interpretaciones, pero yo no, como le digo, no he alcanzado a vislumbrar mucho más con el eh, tiempo que hemos tenido, todo eso, ¿no? A mí me parece interesante, sería muy lindo, digamos, profundizar incluso otros autores, porque he visto que hay muchas versiones, muchas interpretaciones. Entonces, es interesante, ¿no? Ver y de cómo se han generado los mitos, según Frankovich, ¿no? Es muy interesante sus conclusiones, ¿no? No es simplemente un capricho, no es simplemente un sueño que alguien ha tenido y que lo escribe, ¿no? Sino es el resultado realmente de un proceso cultural y que decanta en unas historias de este tipo, ¿no? Y que son llevadas a efecto, son mantenidas, son transmitidas, ¿no? A veces solo oralmente, etcétera. Esa es una parte interesante, ¿no? De lo que estamos viendo. Perfecto. Te agradezco Gracias, mucho, Sergio. licenciado. No, te agradezco mucho a ti. No, y en serio, igual a Eleonor, no tomen esto como un examen. No estoy corroborando si saben o no, pero sí, creo que es importante también escucharlos. Creo que es importante hablar. Alguna vez Isael, que creo que no está acá, planteaba la idea de un debate, ¿no? Evidentemente, por este medio es un poco difícil, ¿no? Es como que uno habla un poco solo, ¿no? Pero me gustaría escucharlos y precisamente en estas preguntas que en algunos casos me han llamado la atención, han habido, bueno, vamos a ir viendo algunas más que me han parecido interesantes y que pueden dar paso a cierta discusión. A ver, me gustaría hacer un comentario, pero vamos pasando, por favor, y tal vez vamos articulando algunas ideas, ¿no? Hemos escuchado algo que decía Eleonor, ahora algo que dice Sergio. Para quienes han entrado recién, lo que estamos haciendo ahora en una clase distinta, vamos a ver las preguntas del foro. He recogido algunas preguntas de quienes han respondido al foro y me gustaría un poco discutir sobre esas preguntas. Obviamente, si tienen algunas otras ideas, algunos comentarios más, están abiertos a hacerlo. Cualquier persona que tenga algún comentario sobre alguna respuesta de alguno de sus compañeros, por ejemplo, bienvenida, totalmente. Igual yo estoy anotando las participaciones. Agradezco mucho, además, al caso de Leonor y de Sergio que estén en la clase y pueden hablar. Yo no creo que todos los que han respondido en el foro estén en la clase, pero bueno, vamos a tratar de hablar con aquellos que sí lo están. No, entonces, bien, ya hemos pasado 2 personas. No sé si está Jenny Churata. Igual, aprovechando eso, y creo que acabo de verte entrar, Natalia. Natalia, ¿cuál es tu apellido? Disculpa. Sí, Natalia Pazzi. Patsy. Ya sé quién eres. Ahora sí, dame un ratito para anotarte, porque si no, después de la nota voy a tener alguna complicación. Ahora sí, ok, gracias. Ya llegaremos a tu caso.
puedo hacer una cosa, tal vez para que lo vean muy rápido, para que sepan más o menos qué preguntas les voy a hacer, o sea, bueno, voy a tomar, están acá, tal vez pueden ir pensando. En el caso de Graciela es la 3, de Mirko la 3, de Augusto Díaz la 3, de Brian Jorge Flores la 2, de Rolando Gómez la 3, de Iván la 2, de Ivette la 1, de Carla la 3, de Carla López, de Aminadab Muriel la 2, de Natalia Pazzi la 3, de Angelina Nina la 2, de José Parisaca la 3, de Vidal Quispe la 1, de Mauricio Rodríguez la 3, esta sí es grande, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer un pequeño resumen, de Lucía la 2, de Erika la 3, de Sergio la 3. Quedaste al final, pero a ver, vamos avanzando, podemos ir uno adelante y uno atrás. Ya que no está Jenny, está Graciela Coronel. Sí, aquí. Graciela, tú en la pregunta 3 has respondido, Hesiodo en los trabajos y los días, la Pandora es el instrumento que supone un nivel de degradación de la humanidad. Bueno, la pregunta 3 como que no iba por este lado, es decir, no preguntaba mucho sobre otra obra, además de Hesiodo. Sin embargo, no sé si pudieras hacer algún comentario sobre esta pregunta, por qué has respondido de esta manera o qué en todo caso, qué es lo que querías proponer con esta respuesta. Bueno, yo estaba haciendo aquí una comparación sobre la mujer según este mito griego y también sobre el mito en la Biblia. Entonces, cuando he vuelto a leer la pregunta, ya había estado ahí los autores de qué tenía que hacer, entonces ya cambié la respuesta, ¿ya? Aquí en Bernan nos indica el origen de Pandora fue producto del combate entre Zeus y Prometeo, dos inteligencias que se oponen. Es la primera mujer entre los hombres, ¿no? Aquí nos indica donde Prometeo roba el fuego, entonces Dios Zeus se enoja, ¿no? Enoja para vengarse del Prometeo, envía o se crea la mujer Pandora. Entonces aquí la mujer es producto de esa pelea o de esa venganza como castigo, ¿no? Ujú. Y ahí yo estaba comparar con la Biblia. En la Biblia también indica, ¿no?, que la mujer es regalo de Dios para los hombres, porque los hombres no tenían con quién compartir, con quién hablar. Entonces el Dios piensa y regala a los hombres Dios, mientras en este mito es castigo para el Prometeo a través de esa para los hombres, ¿no? Eso podía comentar. Vale, te agradezco mucho. En ambos casos son regalos, ¿no? Zeus Ah, los sí. regala a Pandora, pero con una intención malsana. Te Ajá, agradezco con mucho. una intención de castigar, ¿no? Castigar, mientras en el otro es con una intención de que tenga compañía, sino, pero en ambos mitos la mujer es como castigo para los hombres, porque al Adán le hace picar la mujer, también en este ya va lo que no tenía que hacer la mujer, entonces a través de eso viene el castigo a los hombres. Que termina siendo un castigo, ¿no? Eso sí. Te Sí. agradezco mucho, Graciela. Ahora entiendo mejor esta respuesta que tú pones, porque es una referencia, entiendo, de Bernard, ¿no? Sí, sí, son Ah, ya. referencias. Súper, te agradezco. A ver, vamos con el siguiente. Mirko. Mirko estás, ¿verdad? Mirko. A ver, dame un minuto. Mirko. Un favor especial le diré. Dime, Por dime, favor, dime. ¿qué pasa en la reunión? Ok, Mirko, Con no te con preocupes Cristo, por favor. entonces. No te preocupes, no te preocupes, vamos a pasar. Si al final de la clase puedes participar, Ya, perfecto. Ya, me escríbeme, dices. le-
No tienes por qué. Si al final de la clase puedes, no hay ningún problema. Bien, pasemos con Augusto. Ay, perdón, ahora sí. Augusto, ¿está Augusto? Augusto Díaz. Creo que no lo vi entrar. Um, Adrián. Ya, creo que no. ¿Está Brian? Jorge. Brian Jorge Flores. Rolando. Presente, licenciado. Ah, Brian. Sí, presente. Ok. Ok, vamos con tu pregunta, o tu respuesta, mejor dicho. Tú dices, según Esquilo, el fuego por sí solo es el maestro de todas las artes, mientras que, según Platón, el fuego es un requisito obligatorio para adquirir la sabiduría. Ya, estás haciendo una comparación, ¿no? Entre dos autores que hemos revisado. Si puedes ampliar un poco más, ¿no? El fuego como maestro de las artes y las ciencias. Vamos a ver cuando entremos a Hesiodo la próxima semana. Vamos a trabajar precisamente cómo las musas se acercan a Hesiodo y finalmente son las que narran todas estas, las hazañas de los dioses. Entonces, tú dices, por un lado, para Esquilo, el fuego es el maestro de las artes y en Platón es un requisito obligatorio para adquirir la sabiduría. No sé si puedes ampliar un poco tu respuesta, perdón. Bueno, según mi propia interpretación, el fuego en Esquilo es la capacidad que adquirieron los humanos para poder crear cosas. Recordemos que menciona que Epimeteo no le dio ninguna capacidad a la humanidad. El hombre estaba desnudo, estaba sin conocimiento y sin armas o herramientas. El fuego es la capacidad de invención del ser humano. En Mientras Platón. que, no, Bueno, en Esquilo. bien. Y no, es que me estoy confundiendo un poco. Sí, en Platón lo menciona, pero yo he mezclado un poquito ambos conocimientos, como ambos libros para formar esta conclusión. Ya, dime, perdón, dime. Ya, y bueno, como Epimeteo no le dio ningún don a la humanidad, y entonces Prometeo le dio a la humanidad la capacidad de creación, que es el fuego. Pero en el libro de Platón, en cambio, el fuego menciona que es un requisito, por lo cual yo creo que es más como nada, les da fuego como herramienta, y luego Prometeo también menciona que roba la sabiduría, porque sin sabiduría la humanidad no es capaz de usar el fuego de forma correcta. Esa es para mí la diferencia entre ambos autores, mientras que en Esquilo el fuego es la capacidad de creación por sí sola. En Platón el fuego es una herramienta, es una herramienta que es necesaria para adquirir sabiduría. Vale, gracias, Brian. Había una respuesta, no recuerdo exactamente de quién que mencionaba, igual en esta comparación, que claro, en el caso de Platón, el fuego no es suficiente para los seres humanos, ¿no? Todavía hacía falta un saber que les permita a los seres humanos poder articular entre sí comunidades políticas. Hace un momento en la respuesta de Mirko leía Aidos y Diké, ¿no? En otra respuesta, estoy seguro, se enfatizaba en esta, no diría ausencia, ¿no? Pero esta insuficiencia del fuego en la obra de Platón. Pero bueno, iremos avanzando. Te agradezco el comentario, Brian. A ver, vamos bajando. Denme un ratito para anotar. A ver, Rolando. Sí, profesor. Sí, sí. Rolando, ¿cómo estás? Te pediría, bueno, yo voy a leer nuevamente, bueno, voy a leer la respuesta y luego te pediría un comentario, una eh, complementación tal vez de tu respuesta. No, tú has respondido la pregunta 3 que hacía referencia a otras interpretaciones, ¿no? Hemos visto en el caso de Graciela, si no me equivoco, ¿no? Que toma una cita
de Bernant, ¿no? Que como no la puso, no entendía bien a qué iba la pregunta o la respuesta, pero ya con la aclaración que hizo ya entendí mucho mejor a dónde iba. Tú igual tomas el caso de Bernant, de Jean-Pierre Bernant, y dices, según Bernant, el fuego que Prometeo implantó a los seres humanos es la técnica artificial que debe ser alimentada constantemente para que no se apague. En tanto, el fuego que tenían antes el ser humano era natural y divino. ¿Por cuál es trabajo para el ser humano mantener el fuego artificial? Me gustaría me amplíes esta idea, que me parece interesante. No sé si yo le he llegado a leer en Bernat o no le he captado, pero no sé si qué comentario podrías hacer de esta respuesta. Sí, am, debo de señalar que en este caso me olvidé poner, ¿no?, la bibliografía. El título del libro que, bueno, me he basado para esta respuesta es titulada Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua de Mito y Bernard. pensamiento. Ya, hay otro que es mito y sociedad, de ahí he estado sacando algunas Sí, ideas. sí, Imagino que, claro, que más trabaja diferentes puntos. Perdón, sigue, por sí, favor. que había visto, sí, pero eh, lo abarca someramente, ¿no? De forma aislada, ¿no? Sin embargo, que en este libro, que también lo hemos leído, yo recuerdo, lo he leído, lo hemos leído, bueno, otro capítulo que es del mito de la razón en filosofía griega 1, ¿no? Lo hemos utilizado también este texto y, sin embargo, también lo he visto en el índice, justamente hablaba eso también de Prometeo, ¿no? Y el pensamiento técnico, dice el capítulo 4 justamente de este libro. Y lo que señala el autor lo abarca desde un enfoque laboral, ¿no? Del trabajo, más o menos, porque él lo resalta que Prometeo se ve, Prometeo y la función técnica frente a una función natural del fuego o divino. Así marca el enunciado, bueno, el tema de este capítulo, ¿no? Entonces, yo lo he revisado, entonces, yo he visto de que, eh, infiero además, es de que no, el, el, el ser humano, o sea, tenía el fuego, dice, pero sin embargo era natural, ¿no? Era algo divino. Por tanto, no necesitaba que ese fuego se mantenga. Y por eso también dice en el libro, ahorita estaba buscando una parte, que asimismo los trigos, por ejemplo, era una producción natural. Justamente con ese fuego natural se podía consumir el trigo. Entonces no había trabajo para el hombre. Y es que el autor busca cuál realmente era el conflicto. Entonces, por eso, ¿cuál realmente era el conflicto entre Prometeo y Zeus? ¿Por qué realmente eh, ha tenido que Prometeo incurrir a un engaño y poderle sustraer el fuego? ¿Cuál es realmente el conflicto? Entonces, por eso dice, el conflicto es que Zeus quería mantener a la humanidad en la ignorancia, ¿no? Cegados. Por eso es de que Prometeo sustrae el fuego. ¿Para qué? Para que después le dé el hombre con el fuego pueda, hay también puede asemejarse a lo que dice en Esquilo o en Platón, que con el fuego pues va a devenir las artes, ¿no? O sea, el conflicto era de que Zeus quería mantenerles en la ignorancia, quería dejarles cegados, mientras tanto Prometeo hace de sustraer fuego para darle a la humanidad y mediante ella, ellos, el ser humano, con su propio trabajo laboral, etcétera, pueda descubrir lo que fuego puede darles, como ahí va a venir las artes, ¿no? La metalurgia, la artesanía, etcétera. Entonces, él dice que eso ha sido el conflicto, ¿no? Uno que quería mantenerla en la ceguera, quería mantener la ignorancia, y el otro es que le da esa libertad para que el ser humano pueda desarrollar y progresar, etcétera. Es más o menos, ya se asemeja con lo que decía Esquilo y Platón.
Entonces, por eso es de que, como el fuego era antes divino natural, dado por Zeus, porque el autor dice de que sí había un fuego natural divino el ser humano, pero sin embargo es que Zeus se ha dado cuenta de que si podía, el ser humano podía alcanzar y podía querer asimilarse a ser un semidios, por ejemplo. Entonces, por eso es que le ha privado. Entonces, Zeus, Prometeo va a querer sustraer para devolverles el fuego, ¿no? Pero sin embargo, ya no va a ser un fuego natural o divino, sino va a ser un fuego artificial. Entonces, pero sin embargo, es que justamente va a ser le va a dar un trabajo, ¿no? Un trabajo fuerte porque el fuego se tiene que mantener, ya no se va a mantenerse como era divino natural, porque el fuego natural divino se mantenía por sí, pero sin embargo va a ser un fuego artificial, algo técnico, ¿no? De lo divino a lo natural, sino que ahora va a ser algo técnico que necesariamente va a tener que ser alimentado con el esfuerzo, con el trabajo del ser humano. Eso es más o menos que puedo argumentar en mi respuesta, profesor. Súper, te agradezco mucho, Rolando. Y aquí me gustaría, no sé si alguien tiene algún comentario a raíz de lo que decía Rolando. Es un poco estas, no sé si interpretaciones, pero bueno, sí, llegan a ser interpretaciones de autores como el caso del que Rolando presenta, nuestra idea de Bernard, de... me hace mucho recuerdo ahora que mencionaba Graciela, ¿no? Precisamente esta comparación entre el Génesis y este momento de la historia, este momento del mito griego, en el que la mujer se presenta como una especie de regalo en ambos casos, y en ambos casos termina siendo un factor negativo para el varón. Igual habría una similitud, ¿no? Es decir, la intención que tenía Zeus era la misma intención que tenía Jehová, ¿no? Y Prometeo, claro, no lo quiero comparar tan burdamente, pero en todo caso es un poco como la serpiente, ¿no? Como Lucifer que le da que le da la sabiduría y recibe también la serpiente, recibe un castigo de Jehová. Aunque Sergio al principio también lo comparaba a Prometeo con Cristo. Entonces, sí es un personaje que no deja de ser interesante, pero no sé si alguien tiene algún comentario sobre esto, porque me aclara mucho lo que planteaba al principio Rolando. Y un punto más que se iba a complementar, profesor. Justamente es del trabajo, o sea, un enfoque laboral, por ejemplo. ¿Por qué entonces Prometeo nos da esa carga, ¿no? a la humanidad? Es que, ¿por qué justamente sustrayendo y denunciando el fuego divino, natural, que se producía por sí solo y a sí mismo, y nos da un fuego artificial? Es que Prometeo, bueno, la interpretación que le da el autor es que Prometeo quería, con el trabajo, dignifica al hombre, ¿no? Bueno, al ser humano, ¿no? Eh, y esto gusta, dice él, para las deidades. Esto gusta a la deidad porque el ser humano tiene que trabajar. Por eso no quería que el ser humano, de todos los seres vivos, o sea, de todos los seres vivientes, entonces el ser humano con eso tendría que ser más digno que los otros, ¿no? Le da más valor al ser humano, ¿no? Con el trabajo. Nada más, gracias. Súper, te agradezco mucho. Y además esto, en referencia a lo que decías, voy a tratar de ser muy breve. Que finalmente Prometeo no le roba el fuego a Zeus de, no sé, de su trono o de su cetro, porque el fuego podía haber estado como una representación de algo que hace tiempo decía Mirko, ¿no? Que en las civilizaciones más antiguas el fuego podía haber representado la fuerza, ¿no? La fuerza bruta, la fuerza física. En este caso, Prometeo le roba el fuego a Hefesto, ¿no? Y toma el fuego de la fragua de Hefesto, lo que lleva a esa interpretación, o podría llevar a esa interpretación que tú hacías. Bien, te agradezco mucho, Rolando, por la participación. Iván, creo que Iván no está, no sé, creo que no lo vi entrar.
Iván González. No, no está. Ivette. Ivette Flores. Ivette creo que sí está. O tampoco. Eleonor. Vale, no, no está. Carla. Está Carla López. Creo que tampoco la vi entrar. Carla, ¿estás? Pregunte si estás con micrófono. Carla, Sí, licenciado, sí, sí, aquí. ahora sí. Ok, bien. Sí, Voy a leer tu respuesta, que entiendo la tomas de este personaje, J. Ríos, ¿no? sí, sí, He licenciado. sacado solo un pedazo, no he sacado toda, que era mucho más grande, por eso los puntitos. Pero bueno, voy a leer este fragmento y lo que tú puedas ampliar, bienvenido, y bueno, igual de este J. Ríos. Tú dices, Prometeo, en respuesta a la pregunta 3, ¿no? En respuesta a otras interpretaciones que se han dado. Prometeo es una figura propulsora del acontecimiento, perdón, de acontecimientos, por ello está asociada a la creación, al desarrollo de la técnica, al progreso. Es considerado como el forjador del intelecto humano. Es un personaje que impone un hemistiquio, y esa es una palabra que me parece interesante porque la utilizas, en la sucesión del tiempo divino, puesto que concentrado siempre en su individualidad, es el rebelde autócrata entre los titanes y los dioses. Y además esto, autócrata, ¿no? A ver, ¿a dónde va la interpretación? Me gustaría una explicación sobre esto que colocas. Y bueno, como digo, hay también otra parte del texto que no le he puesto porque era más amplio, pero ¿cómo ampliarías o explicarías esta respuesta? Bueno, licenciado, a lo que, como dijo, que podíamos buscar algunas otras interpretaciones, Ujú. vi que en este nos está mostrando que Prometeo era rebelde. Y como era rebelde de los titanes, entonces se jugó, bueno, desafío a Zeus, dándonos, bueno, dando a los humanos el fuego. Eh, Esto lo pongo en Mystique porque hay más o menos como dos, bueno, lo que yo he entendido era como dos formas de lo bueno y lo malo. Porque dándonos el fuego, nos, como nos ayuda a Ya, o sea, a crear, a todo, también nos ayuda a poder, bueno, a tener maldad, a poder quitar a otros, a a poder apropiarse de sus cosas, o sea, algo así para la sobrevivencia. Entonces, por eso utilicé ahora, como también vi que en este párrafo decía que Prometeo da el fuego que simboliza una superación. Entonces, ahí está lo bueno que nos ayuda, o sea, nos da para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos, nos ayudemos, o sea, podamos sobrevivir a todo el caos que había, a la, a la, a lo que era sombrío. Por eso, licenciado. vale, te agradezco. Ya entiendo mejor esto del hemistiquio, ¿no? Como es una cesura, ¿no? Es un quiebre en el tiempo, y eso del tiempo divino igual, bueno, es entre el tiempo divino y humano, por otro lado también. Y una pregunta más, ¿por qué el rebelde autócrata? ¿O te referías a algo así como que era, no sé, autónomo? Sí, más o menos eso, licenciado, que era autónomo, que, bueno, él decidía, ¿no? Ah, ya. Que era el único que no obedecía. Claro, ya, claro, porque autócrata se entiende más, no sé, a un dictador, por ejemplo, ¿no? Alguien que gobierna sobre otros, pero solo él, ¿no? Tal vez desde la perspectiva de Esquilo, así como se lo acusa a Zeus de un tirano, de alguna manera podría pensarse un autócrata, aunque bueno, es tratar de acuñarle un término que no corresponde al tiempo, ¿no? Pero
Ya, claro, sí es autónomo, un rebelde autónomo, porque claro, actúa por cuenta propia, ¿no? Y lo que decía Rolando, una de las grandes preguntas es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace lo que hace finalmente Prometeo? Y eso no deja de ser importante. O sea, cuestionarse esa situación no deja de ser importante para un análisis de las obras sobre Prometeo. Y bueno, esto de rebelde autónomo o tal vez habrá algún término más adecuado. Sí, sería mucho más adecuado que autócrata, creo yo. Pero bueno, te agradezco mucho, Carla, por la aclaración y esto del hemistiquio como lo habías entendido. Ya lo entiendo mucho mejor. A ver, vamos con Aminadab Muriel. Acabas de entrar, ¿verdad? Aminadab. Sí, licenciado, por un tema de trabajo pude llegar un poco tarde. No te preocupes. Voy a... Ok, Mirko, me vas a dar unos minutos, por favor. Aminadab, te voy a hacer brevemente lo que estamos haciendo. Estamos revisando las respuestas del foro. ¿No? He tomado algunas respuestas. En tu caso, he tomado la respuesta 2 para que puedan ampliar un poco el contexto, la idea de la pregunta, o mejor dicho, la idea de la respuesta que ustedes han colocado. Bien, entonces vamos con la pregunta 2 del foro. Tú has respondido, bueno, la pregunta decía sobre las interpretaciones del fuego, ¿no? Tanto en Esquilo o en comparación con otros autores. Y tú colocas el fuego en el mito de Prometeo, es interpretado como la fuente para la evolución y el desarrollo de la humanidad, tanto en Esquilo como en Platón. ¿No? Tú estableces acá una similitud entre ambas posiciones. ¿Cómo ampliarías esta respuesta? Bueno, lo que decía, ¿no? La pregunta sobre la interpretación del fuego en el mito, ¿no? De Prometeo, pues yo coloqué justamente eso del que es como la fuente del desarrollo de la humanidad, porque bueno, eh, Prometeo sentía la empatía, ¿no? Sentía esa necesidad de que la humanidad sea desarrollada, que pues no tenía otra habilidad, ¿no? Si es que no iba a recibir el fuego, pues iba tal vez a extinguirse, ¿no? La humanidad. Entonces, de esa manera, el fuego es representado como la fuente de las artes, del desarrollo que Prometeo da justamente a la humanidad para que pueda evolucionar y así no pueda quedarse sin ninguna virtud. Vale, te agradezco la respuesta. Ok, vamos con Natalia. Vamos con Natalia y luego pasamos con Mirko, por favor, y luego vamos a retomar el orden. No quisiera que nadie se quede fuera hoy en la clase. Natalia, ¿estás? Sí, Ok, vamos con tu respuesta referente a la pregunta número 3, ¿no? Que hacía que lo que buscaba era algunas interpretaciones y precisamente tomas a García Gual y tú dices, siguiendo a Goethe, expone en una conferencia sobre el mito de Prometeo una interpretación que más allá de alabar a Prometeo rescata a su hermano Epimeteo, señalando que él también ofreció dones a la humanidad a través de Pandora, permitiendo que al mundo ingresara la gracia y la sensibilidad. Mira que como que no había captado esto. Si me puedes explicar un poco más, porque respecto a lo que decía Graciela hace un momento, ¿no? Pandora se prepara, bueno, es preparada por los dioses para ser entregada como un bello castigo, no sé si es el término correcto, como dice Hesiodo, pero tú das como que un giro en esta idea. No, bueno, además que no deja de ser interesante algo que decía Lucía en clases pasadas, que además Pandora es perfecta, es decir, la crean todos los dioses aportando los mayores dones, los mejores dones que le pueden dar, a diferencia de un ser humano que pareciera ser, o de un varón en todo caso, que pareciera ser un individuo
no sé, a quién le falta algo, ¿no? Y precisamente es el fuego quien termina completándolo, ya sea en su inteligencia, habilidades, técnicas, etcétera. Pero la mujer aparece inicialmente creada, construida, elaborada, formada, creo que es el término que utilizan, eh, sin falla alguna, ¿no? ¿Hacia dónde va esta respuesta, Natalia? Sí. Ya. Lo saqué, o sea, sí lo dice en la conferencia que nos mandaron para que veamos. Ujú. Y lo mencionan hacia el final de la conferencia, ¿no? Ya. Busqué más información en el texto del autor que está, de Carlos García Gual, pero solamente encontré el poema que escribe Goethe sobre Prometeo, ¿no? Pero ellos mencionan que hay una reivindicación de Epimeteo que al mismo tiempo es una reivindicación de Pandora, porque mientras que Prometeo era el icono del progreso, ¿no? Que durante muchos años Prometeo es el héroe, toda la época moderna también se considera a Prometeo el gran héroe, ¿no? Porque él ha dado el fuego y el saber tecnológico. Entonces Goethe da un giro y dice, más allá de que tampoco se trata de despreciar a Prometeo, ¿no? Pero él alaba este regalo que Epimeteo inocentemente recibe de los dioses, este regalo que no tenía que recibir porque en realidad era un mal, pero finalmente si él no recibía este regalo, Pandora no hubiera llegado, y aunque Pandora tiene todo, trae todos los males de la humanidad, tiene la gracia, la sensibilidad la gracia y la sensibilidad dadas por Afrodita y hay un dominio más que le da Atenea, que no lo recuerdo en este momento. Y sin ella, el mundo carecería de esto. Entonces, sí, el mundo podría progresar sin Pandora, los hombres hubieran logrado todo gracias al fuego, pero es como que vale la pena lidiar con todos los males, con todos los problemas que les han caído a los hombres, a cambio de la gracia y la sensibilidad. Súper, ya te entiendo bien a dónde vas. Mira, y antes de hacer un comentario, mira, te agradezco mucho, Natalia, y creo que tal vez podemos articular un poco pensando en la respuesta de Mirko. Tú escribes sobre esto del héroe y el progreso. Mirko, creo que ya puedes hablar. Voy a leer la pregunta igual a la respuesta 3 en referencia a otros autores. Tú mencionas a David García Pérez, que tiene un escrito, El mito del héroe y el progreso. Sostiene que el Prometeo platónico solo sirve para justificar conceptos como aidos y diqué, y resaltar que el fuego es un elemento secundario que sirve para la sobrevivencia. El fuego no tiene utilidad si no aprendemos a vivir con nuestros semejantes. No sé si podrías ampliarme un poco esto que has revisado de este autor y tal vez un poco articular con esta idea que nos decía hace un momento Natalia, ¿no? Que finalmente está bien, hemos hablado mucho a lo largo de estas clases, la necesidad de em, no la necesidad, en todo caso el fuego, como la inteligencia, como la razón que se les da a los seres humanos, pero sí, no se escatima eh, hasta ahora que creo que no lo vi en, el, en la conferencia sobre la imagen de Pandora, que no solamente es un mal, sino que también da algo a la humanidad y es algo muy grande, que es la gracia y la sensibilidad. Bueno, pero bueno, primero, si podemos, puedes ampliar un poco sobre este mexicano, ¿no? García Pérez, a qué se refiere y hacia dónde va la respuesta. Mirko. Hola, sí, ¿se me escucha bien, licenciado? Ahora sí te escucho bien, te escucho muy bien. Ya, perfecto.
Entonces, bueno, yo tomé como base de la respuesta un ensayo que hizo otra mexicana. En este momento no me acuerdo el nombre, creo que es Ujú. María Moro. O a ver, si me permite un momento, lo tengo acá. Sí, Laura Monros. Es una monografía que hizo sobre precisamente una obra que escribió el señor García, el mexicano, que en realidad tiene que ver con el mito del progreso, ¿no? Prometeo como que representa el mito del progreso. De todas maneras, en el análisis que hace este señor, hace dos, divide la lectura de Prometeo, ¿no? Primero, la lectura del propio Prometeo y la lectura del mismo Platón, ¿no? Platón en realidad, dice él, usa a Prometeo para justificar su, su doctrina, ¿no? O sea, su teoría, ¿no? A Platón le interesaba mucho como virtud la relación entre los seres humanos, aprender a vivir en sociedad, ¿no? Eh, en realidad, pareciera que Platón, al leer a Prometeo, quiere resaltar más sus valores que trata de representar, ¿no? De la humildad, la dignidad y la capacidad de auto, así lo entendía el señor Platón, eh, lo que es el Eidos y el Dique, ¿no? Mm, Entonces, lo que pasa es que el valor de Prometeo que le entrega el fuego a los seres humanos, en realidad les da la herramienta, ¿no? Es decir, les enseña el arte, les enseña a sobrevivir y a manipular la naturaleza. De todas maneras, esto pasa en segundo plano para el señor García, porque lo que le interesa a Platón es decir, que más que conocer las herramientas y las habilidades, el ser humano vale porque sabe aprender a vivir en sociedad. Y el mito va ahí, ¿no? Es decir, al final lo que quiere Zeus es que, además de tener las herramientas, tengamos la capacidad de vivir entre iguales. mm, ya. Ahora sí. Ok. Te agradezco mucho. Ya te entiendo. Te entiendo mucho mejor. Es decir, el fuego obviamente no es suficiente y el motivo de este cuento, ¿no? Del Protágoras, del Prometeo eh, platónico, en todo caso, en boca de Protágoras, claro, está mostrando que más allá de estas habilidades que adquieren los seres humanos, si no pueden vivir en sociedad, de nada les sirve, ¿no? Y era mostrar esto otro. Vale, te agradezco mucho, Mirko, por la respuesta. A ver, estamos con Angelina Nina, ¿está? Sí, sí, profe, estoy. Angelina, a ver, tome un ratito, aquí está. Ok, vamos con la pregunta 2, ¿no? Referencia al fuego. El fuego de Esquilo es una acción compasiva ante los seres mortales sin medir las consecuencias que podrían tener las acciones tomadas y se podría asemejar al texto de Platón de Hesiodo, en el que de la misma manera defiende de gran manera a los mortales, tanto en el fuego de Esquilo como en el de Hesiodo se muestra una gran valentía, asemejándose como un desafío y rebeldía ante un Dios superior. ¿Cómo ampliarías esta respuesta, Angelina? Ah, perdón, ¿se me escucha? Sí, te escucho bien. Eh, ya, respecto a la pregunta 2, yo más que todo quería hacer una semejanza, ¿no? Que eh, el Prometeo de Platón con el Prometeo de Hesiodo, eh, ambos hacen, o sea, el fuego como un instrumento fundamental para que el,
en este caso, el ser humano pueda ser un ser completo, ¿no? Porque en todo caso, sin el fuego, según ambas versiones, no estarían del todo completos. Y ya que el fuego, como dicen, eh, es el instrumento que hace nacer todas las artes y en todo caso, si es que se les daría el fuego a los seres humanos, ya serían como, bueno, serían como dioses, casi, ¿no? Porque ya se les daría un poder más superior. Entonces, en ambas versiones, eh, el Prometeo, en este caso, hace como un ser que él es el salvador en este caso, de los seres humanos, al robar, ¿no? Ambos, o sea, en ambas versiones, roban el fuego para dárselos a los humanos. Y en este caso, yo veo la comparación entre estas versiones de que ambos hacen como una alusión, como tratando de burlar, ¿no? El poder que tiene, en este caso, los dioses superiores. Entonces, al robar el fuego y dárselos a los humanos, hacen que los dioses, a pesar de que, porque ellos tenían conocimiento de que, o sea, porque supuestamente, o sea, sin que ellos se dan de cuenta, pero, o sea, no quieren, ¿cómo se diría? No quieren esa equivocación, o no sé cómo se diría. O sea, yo más que todo en esa respuesta he tratado de revelar la rebeldía que tienen el Prometeo tanto platónico como el Prometeo de Hesiodo, que ambos muestran una rebeldía ante seres superiores que serían los dioses. Entonces, ahí está, se podría decir, hay esa interpretación entre ambas versiones, que quieren mostrar la rebeldía o la desobediencia. Es una afrenta, ¿no? La que hace Prometeo ante Zeus, ¿no? El dios de dioses. Sí, aquí, bueno, ya matizando con algunas respuestas de tus compañeros, ¿no? En Platón, finalmente se evidencia que el fuego no lo es todo, y mucho más. A lo que decía Natalia, Afrodita muestra que tampoco los seres humanos adquieren, o bueno, los varones en todo caso, lo adquieren todo con el fuego. Pero en todo caso sí es parte de, como bien dices, una afrenta. Perdón, un perro que se enoja porque escucha. Denme un... Está bien. Vamos por favor con la siguiente. Te agradezco mucho, Angelina. José, ¿está José Prisa acá? José. Ok, si no vamos con Vidal, ¿está Vidal Quispe? Mauricio Rodríguez. Creo que Mauricio no está. Sí, licenciado. Sí, que me escucha. Sí. Vidal Quispe es quien habla. Vidal. Ok. Dame un minuto. Bien. Vamos a la Vidal pregunta Quispe es quien habla. ¿Sí me escucha? Sí. Te escucho, Vidal. Dame un minutito, por favor. Ahora vamos a tu pregunta. Ya. Ahora sí, disculpe. Ya, Vidal. Vamos con tu pregunta, por favor. Tú dices, Prometeo al recibir el consejo de su amigo Océano, de que deba tomar conciencia, además de ser humilde, responde de forma jactanciosa que Zeus no es un dios virtuoso de benevolencia, ya que también ha castigado a Atlante, así como a Tifón mediante su rayo. De esta manera, Zeus actúa solo por la vanidad y arrogancia en sus decisiones.
lo cual le costará su caída como la maldición que predijo su padre Crono. Es decir, que Prometeo, al reconocer que él tiene la posibilidad de avisorar la caída de Zeus, genera susceptibilidad de tener un Dios poderoso y eterno. A ver, ¿cómo ampliarías esta respuesta? Que mencionas muchos elementos, ¿no? Entiendo que estás hablando aquí precisamente del Prometeo de Esquilo, ¿no? Eh, muy bien, licenciado. No le he podido escuchar la última parte ya que tengo problemas de interferencia, pero voy a responder y ampliar más que todo a la respuesta que he vertido. Más que todo se ha fundamentado mi respuesta en la pregunta donde específicamente dice, Prometeo pone en duda la legitimidad de Zeus. Entonces yo entiendo que el término de legitimidad es una condición. En tal caso, un Dios debería reunir diferentes aptitudes, capacidades y virtudes. De ahí que es que también extractando fragmentos del texto, em, eh, Prometeo de alguna manera pone en cuestión esta situación de tener a un dios benevolente como sería Zeus, ya que también ha castigado a otros dioses, ¿no? Como a Gusita Atlante y a Tifón. Entonces, de alguna manera, no se tendría un dios por el cual reúna diferentes virtudes, ya que él mismo, ¿no? Es decir, Prometeo también, por esa misma razón, avisora, y también está en el texto, que manifiesta de que también Zeus en un momento podría caer y no sería de esta manera un dios eterno y poderoso. Entonces, más que todo, mi respuesta ha sido basada en fragmentos del mismo texto, no tanto irme más allá de la interpretación personal. No sé si se me ha escuchado con claridad, licenciado, esa sería mi respuesta. Perfecto. Sí, te he escuchado bien. Te he escuchado bien, Vidal. Vale, te agradezco mucho la respuesta. Y es claro el justificativo para situar a Prometeo, perdón, a Zeus como un tirano. A ver, vamos a las últimas tres respuestas, por favor. Espero que nos dé el tiempo. Tenemos 15 minutos. Mauricio Rodríguez creo que no estaba. Sí, sí, está licenciado. Buenas noches. Oh, perfecto. Ok, entonces vamos a las últimas 4. Mauricio, tu respuesta es bastante amplia. Voy a leer rápido la respuesta. Tú en la pregunta 3, en referencia a otros autores, tú mencionas a Ovidio, fundamentalmente. Voy a leer la última parte, lo que puse entre comillas. ¿Qué dices? Parece ser que esta visión de Ovidio tiene más influencia de la mitología judía cristiana que de la griega. Parece ser ya una interpretación híbrida que para el caso de Prometeo no tiene tanta importancia como en Grecia. Bien. Dime. He decidido ver un poco más la continuación, digamos, de la mitología en Roma. Y para eso, contextualizando, podemos ver que Ovidio es un poeta que nace en el 40 o 43, dicen muchos, después de Cristo. Entonces, la Biblia y el Antiguo Testamento como el Nuevo han sido escritos antes, creo que 100 años antes de que aparezca Cristo, ¿verdad? Ya se estaba escribiendo el Antiguo Testamento. Entonces he decidido darle una revisada a Ovidio, ¿no? Entonces, Ovidio tiene varios libros que, digamos, reúne y reinterpreta los mitos griegos, y que estos son los denominados la metamorfosis. Podemos ver que en el libro 1 se encuentra la creación digamos, del universo, y empieza de manera muy similar con el caos,
Empieza con el caos, el orden del caos, la ordenación de ese asunto. Y donde llama la atención es cuando menciona la creación del hombre. Al decir, digamos, al vincular la creación del hombre con el hijo de Japeto, porque en Ovidio no menciona a Prometeo, sino dice, el hijo de Japeto mezcló tierra con agua de lluvia y le dio forma a imagen a los dioses, a imagen de los dioses que todo lo gobiernan, mientras que los demás animales inclinados miran hacia el suelo. El hombre le dio cabeza que se eleva por encima del cuerpo y le ordenó mirar al cielo y levantar el rostro erguido hacia las estrellas. Entonces, podemos ver que acá, digamos, Prometeo es creador de los seres humanos. Entonces, el vínculo de Prometeo, tanto de Prometeo como de Japeto, viene a ser, digamos, necesariamente una relación humano-dios o humano-titán en este caso, ¿no? Revisando un diccionario del autor Teodoro Bot, que es un diccionario de mitología greco-romana, estaba revisando qué dice de Jápeto. Y nos dice lo mismo, ¿no? Que sabemos que es hijo de Gea y Urano, y que sus hijos son Epimeteo, Menecio, Prometeo, ¿no? Pero lo que me llama la atención de este diccionario es que dice que este titán fue arrojado al Tártaro y sobre su cuerpo se materializó una isla habitada por hombres, viniendo así a ser el padre de la especie humana. Entonces, más o menos hilando, digamos, yo noto que estos mitos desde Hesiodo hasta acá, de los mitos de Prometeo, vienen a tener una relación directa, digamos, con el ser humano, ¿no? Ahora, acá en Ovidio es bastante corta la aparición de Prometeo, tanto así que no se lo menciona, pero sí se menciona su linaje, por eso he buscado un poco más sobre Jápeto para ver esta relación, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? De que al desarrollarse la Biblia, al desarrollarse el Imperio Romano, se estaba consolidando una nueva mitología grecorromana o romana, digamos. Entonces, ahí, digamos, Ovidio como poeta nos dice al principio, ¿no? Que él va a tratar de decirnos lo que ha acontecido en el nacimiento de la tierra y todo el asunto. Y, bueno, confirmar más que todo, ¿no? Que el linaje, digamos, tanto desde el nacimiento desde Hesiodo, como Esquilo, bueno, y Platón ya con sus matices de lo bueno y lo malo, tienen la relación humano y dios o titán, ¿no? Y no así como muchos otros dioses que no tienen ninguna relación, ¿no? Eso básicamente es lo que he revisado, digamos. Súper, te agradezco mucho, Mauricio. Esto de Jápeto nunca lo había escuchado. No, Sí, dime. Yo tampoco, porque yo pensé que acá en Ovidio iba a decir, ¿no? Prometeo, pero lo raro es eso, que dice hijo de Jápeto y nos lanza una nota, que nos dice hijo de Jápeto por antonomasia es Perseo. Identificarlo supone conocimientos mitológicos en el lector. Sorprende un tanto esta súbita introducción del titán que, por así decir, interrumpe con su actuación creadora la acción de la divinidad. Pese a ello, filosofía y mitología se mezclan en la cosmogonía ovidiana sin forzar al lector a elegir entre ellas o establecer grados distintos de proximidad a la verdad. Entonces, más o menos digamos que Prometeo en la visión de Ovidio no está, o sea, llama la atención, dice, ¿no? Acá mismo, de que no se haya mencionado, digamos, directamente, ¿no? Claro, vale, te agradezco mucho, Mauricio. A ver, vamos pasando, por favor, a los últimos, para que no quedemos afuera. Lucía, estás en la clase, ¿verdad?
¿O no? Lucía. Acaba de salir. Ok. A ver si se vuelve a conectar. Vamos con Erika. Erika, ¿estás? Erika. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Erika. noches. Me gustaría que ampliemos un poco esta respuesta que das, que me parece interesante. No creo que yo no he leído por lo menos a Camus hablar sobre Prometeo. Entonces, no sé si puedes ampliar un poco más tu respuesta en referencia a otros autores. Es que Albert Camus ve el encadenamiento de Prometeo como un dolor compensado con la esperanza de una esperanza dolorosa, imagino que dice, ¿no? ¿Cómo entiendes esta idea o de dónde sacas o cómo la ampliarías en todo caso? Bueno, yo saqué esa idea de cuando Camus escribió sobre Prometeo y sobre Sísifo. Sísifo era narrado por Homero. Nos Sí. dice que Sísifo era el que ha robado, bueno, ha matado al esbirro de Plutón, que era la muerte. Entonces, ya no había más allegados en las profundidades, ¿no ven? Y entonces lo han castigado por eso. Así que igual lo han condenado a encadenarlo al lado de Plutón, como Prometeo. Y ahí vi la comparación que hacen entre Sísifo y Prometeo. Ambos encadenados y castigados por dioses por el amor que tienen a los hombres. ¿Cómo entiendes esto, el dolor compensado con la esperanza de una esperanza dolorosa? Bueno, Prometeo tenía la esperanza de que un día iba a ser liberado por quien derrocaría a Zeus, ¿verdad? Entonces esa esperanza era lo que le daba en sí un deseo de seguir y de seguir esperando, una esperanza dolorosa porque cada vez se regeneraba su hígado y otra vez venía el cuervo a comerse su hígado. Ya te entiendo. ¿Esto de Prometeo está en el mito de Sísifo? No, es una comparación que hace Albert Camus entre Prometeo y Sísifo. Ya, pero claro, Toma a Prometeo como un esperanzado que vive de sus esperanzas, aunque sea algo doloroso. En cambio, Sísifo no tiene esperanza, no tiene ninguna esperanza, entonces aprende a vivir con el dolor. Vale, es el eterno retorno, bueno, en ambos casos. Ok, te agradezco mucho, Erika. Vamos con Sergio y luego cerramos con Lucía, que se equivocó de botón. Vale, luego cerramos contigo, Lucía, por favor. Bien, Sergio estás, ¿verdad? ¿Sergio Villavicencio o Sergio Villavicencio. Aguilar? No, Villavicencio. Sergio, Ah, ya. ¿cómo estás? Ya. A ver, Bueno, yo tengo mucho que decir, pero creo que solamente me va a permitir decir sobre la pregunta 3, ¿verdad? sí, o te parece que ya que estamos al límite, ¿te parece que la próxima clase es el próximo martes? Podemos abrir con tu comentario y empezamos sesión. Y ahora que participe Lucía, salvo que Lucía tenga mucho más que decir. Bueno, no sé, depende de Lucía, por mí no hay problema. Lucía. Lucía, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Vamos con tu respuesta. Igual ya estamos cerrando la clase y vamos a la pregunta 2, para no darle más vueltas. A ver, la respuesta respecto a las interpretaciones del fuego. Tú dices, hay una especie de elevación a partir del fuego, que claro, en Platón no es suficiente para construir la civilización, pero que de todas formas sirve como una diferenciación natural. Tomando ambos, entonces se podría pensar que en una primera elevación de una animalidad primordial a una tecné por el fuego con Esquilo, y una segunda perfeccionadora moral
con el envío que hace Zeus a través de Hermes, el sentido moral y la justicia, ¿no? Hay dos Iriqué, que son exclusivos de la raza humana. El fuego sería entonces doble metáfora de iluminación, tanto literal como espiritual, de elevación divina y de acercamiento a los dioses, en primera instancia, acercando a las habilidades de Hefesto, y en segunda, a la ética divina. ¿Cómo ampliarías esto? Yo entiendo por dónde va, me parece interesante la manera en la que vas desdoblando estos momentos, ¿no? Por los que el ser humano, y precisamente lo que veíamos antes, ¿no? Que en el caso de Platón el fuego no es suficiente, no es, como dices, una diferenciación natural, pero además falta algo, ¿no? Y faltaría ese perfeccionamiento moral que les daría a los seres humanos o a los varones, podríamos entender, la posibilidad de Perdón, crear comunidades. tengo un cachorro. Lo siento. Ya, dime, Lucía, por favor. O sea, estaba pensando en que en realidad con Esquilo debería decir con Prometeo, ¿no? Como que el fuego no es suficiente para hacer que los seres humanos sean 100% seres humanos, sino que necesitan esa parte de justicia que dice Platón, ¿no? Entonces, eso. Que hay una falta, bueno, lo que veíamos, ¿no? Que hay una falta además de esa capacidad que les da el fuego. Vale, te agradezco, Lucía, el comentario. Me gusta esos dos momentos que mencionas, ¿no? Que también mencionaba Mirko hace un momento. Bueno, vamos entonces con Sergio, ya que estamos en los últimos minutos y sé que tienes mucho que decir, pero vamos con la tercera y puedes ir complementando con algunas partes más, por favor, Sergio. La pregunta 3, en referencia a Karl Kerenyi. Dice, se habla de fragmentos en los que se podría tener más o menos una idea de la trilogía de Esquilo, en especial del Prometeo liberado, en donde Prometeo tendría una corona sobre su cabeza, corona que en griego significaría doblegado, en vez de cadenas tendría un anillo hecho de las propias cadenas y con un pedazo de roca extraído de la roca en la que habría sido encadenado o en la que habría estado encadenado. Esto hace pensar que las alianzas o las denominaciones de relaciones como te prometo, mi prometida y el símbolo de esa promesa, es decir, la alianza tendría su origen más o menos en el mito de Prometeo encadenado. Me gusta mucho lo que mencionas. Personalmente nunca había relacionado Prometeo con esto de la promesa. No sé si etimológicamente tiene alguna relación. Pero en todo caso, el establecer estas relaciones, ¿no? Especialmente con el anillo, y eso sí, había leído, no sé si en Kerenyi o en otro autor, ¿no? Que en este Prometeo liberado, que sería la trilogía, el que cierra, ¿no? La trilogía de Esquilo, ¿no? Cuando es liberado, él se hace un anillo con las cadenas, ¿no? Y con la roca. Perdón, Dime, Sergio. perdón. ¿Puedo? Sí, dale. O- Dale, pues estamos con poco ya, tiempo. Dale, Sergio, por favor. ya, en realidad yo escribí esto porque esos son los fragmentos que tiene Karl Kerenyi acerca de la trilogía que hace Esquilo. Entonces, de esas tres, la que me pareció más interesante es la reconciliación entre Zeus y Prometeo. Y esto a través de su hijo, bueno, Kerenyi desarrolla quién podría ser ese hijo que destronaría a Zeus y que lo bajaría del poder, ¿no? Entonces, a manera de desarrollo lo hace Kerenyi a través de otros autores o otras obras, que sería Hércules. Hércules tomaría el lugar de, ¿cómo se podría decir? El sufrimiento, el dolor para salvar a Prometeo, y también de Atlas, su hermano, y así consecutivamente lograría reconciliar Zeus astutamente, se reconciliaría a través de su hijo con Prometeo. Entonces, lo que me pareció interesante es cómo esta parte, la parte final en la que
habla acerca de que cuando se reconcilian, le ponen una corona a Prometeo y le hacen un anillo de las cadenas de hierro que tiene Prometeo, que estaba encadenado, y de la piedra o la roca a la que estaba encadenado se vuelve también la piedra de ese anillo, como un recordatorio del ciclo de sufrimiento que tenía Prometeo y que estaba teniendo Prometeo por el castigo de Zeus. Entonces, ese símbolo hasta ahora se utiliza en algunas relaciones sentimentales, en las parejas, en los matrimonios, como un símbolo, ¿no? Algo que nunca se va a acabar, algo que siempre se renueva, algo que siempre continúa, una relación que continúa. Entonces, por eso lo aumenté eso, le puse esa parte porque esa es la parte que eh, más me impactó de los relatos de Kerenji. Pero al respecto, ¿por qué le decía que tengo mucho que hablar? Porque al respecto, sé que lo de Esquilo es una obra trágica, pero sé que el personaje es muy astuto. Kerenji también desarrolla acerca de la personalidad de Prometeo. ¿Se me escucha, Alicen, Sí, o te estoy escucho. hablando? No, no, yo te escucho muy bien. Ah, ya. Entonces, se entiende que Kerenji desarrolla acerca de quién realmente sería el personaje de Prometeo. Como sabemos, puede ser un personaje ficticio, puede ser un personaje creado por el autor, o puede ser simplemente la tradición hecha acto, ¿no? ¿Por qué decía esto? Al parecer, no se podría entender el nombre de previsor de Prometeo sin que tenga un plan. O sea, la previsión siempre corresponde a un plan. Entonces, el saber que Zeus iba a dar cuenta de las carnes, que iba a ser burlado porque Zeus, como su epíteto dice, el de amplia mirada, el de amplio consejo, el que lo ve todo, ya lo sabía. Pero Prometeo, sabiendo eso, iba más allá. Después, el de robar el fuego también lo sabía Zeus. Entonces, eh, eh, solo una persona que conoce a que Zeus sabe todo eso, se arriesgaría o se determinaría sufrir ese castigo. ¿Para qué? Para demostrar la tiranía de Zeus, para demostrar el carácter de Zeus en sí mismo. Entonces, esa es la astucia real que tiene Prometeo a la hora de ser injustamente castigado, ¿no? Ahora, es como decir, yo no, nadie creería que él me quiere pegar, nadie creería hasta que realmente lo provoco a que lo haga. Demostraría de esa forma la tiranía y la injusticia de ese nuevo dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Kerenji desarrolla acerca de que posiblemente Prometeo pueda ser incluso parte de la ascendencia de Ulises, ¿no? Porque se está peleando, se pelea la astucia de Ulises, de quién realmente procede Ulises, esa astucia, o en este epíteto que dice Homero, el hombre, el ser de muchas vueltas, ¿no? El astuto, el hombre de muchos genios. Entonces se desarrolla ahí este tema y dice, podría ser Ulises y a Odiseo, analizamos el personaje, ¿de dónde viene? Viene de Ítaca. Entonces, ¿quién era el padre de Ítaca? Laercio. Pero quienes estaban ahí y quienes vivían por ahí era Sísifo, que también es otro astuto que burla a la muerte que es enviada por Zeus para ser castigado. Lo burla dos, tres veces. Entonces, Kerenji desarrolla y dice, hay un linaje de esta astucia. Entonces, no podríamos creer, en la parte final lo dice, lo voy a poner la página en el grupo si quiere, en la parte final dice, no podríamos creer que Prometeo se rinde ante este castigo. No, no podríamos creer, sino que podríamos creer que tiene un propósito, un fin en sí mismo para demostrar eso. Bueno, hubiera desarrollado más, pero por el tiempo. Gracias, Licen. No, te agradezco mucho a ti, Sergio. Te agradezco y les agradezco mucho, mucho a todos, definitivamente, y espero que si Adriana has podido grabar esta clase, sí me interesaría retomar, porque hay puntos muy, muy interesantes, estos autores que han mencionado. Definitivamente, Kerenji es un autor que nos introduce a todo este mundo de Prometeo, y bueno, creo que es una lectura obligada para revisar estos mitos, bueno, el mito de Prometeo particularmente. Bien, les agradezco mucho el haber participado en la clase. El próximo jueves, este jueves, tenemos el examen de Hesiodo. Vamos a ocupar toda la hora para el examen porque como han visto, el texto es mucho más amplio, es un poco más complejo. Bueno,
es más complejo que el texto de Platón, es mucho más críptico, podríamos decir. Por ello les pido, lean, revisen, estudien con cuidado. ¿Dónde me voy a concentrar? Es toda la primera parte, ¿no? Hasta el ascenso de Zeus y un poco más allá. No vamos a tocar, obviamente, Prometeo, ¿no? Todo lo de Prometeo y lo que viene después, aunque creo que hay una pregunta del final, les voy a revisar bien. En todo caso, les pido lean, por favor, todo el texto, ocúpense más que todo en esa primera parte de las musas y la revelación a Hesiodo, ¿no? Cómo Hesiodo cuenta todo este proceso por el cual él conoce la teogonía y estos tres momentos de la cosmogonía, ¿no? Porque la cosmogonía entendida como la formación del cosmos, ¿no? Dentro de la teogonía hay un momento de cosmogonía que está basado en tres momentos, con básicamente los tres linajes de los grandes dioses, ¿no? Gea, Uranos y todos, Eros y todos los que vienen. El segundo linaje con Cronos y los titanes. Y el tercer linaje con Zeus y los olímpicos. Bien, entonces les pido, revisen por favor el día jueves a las 6 en punto. Yo les voy a pasar el link para que puedan entrar al examen y nos vamos a dar la hora completa para acabar el mismo. Bien, les agradezco mucho las participaciones. En muchos casos hemos visto algunos elementos que yo ni había pensado y seguramente amplía mucho esta percepción o esta interpretación que se puede hacer de Prometeo, que puede ser muy fructífera para un análisis o para un ensayo. Bien, que les vea muy bien. Ya son las 19:38. Cortamos acá, por favor, que les vea muy bien. Nos vemos el día jueves. Bueno, coordinamos vía WhatsApp y nos encontramos el martes por acá para la teogonía. Bien, nos vemos el día jueves. Bueno, nos vemos para coordinar el día jueves. Que les vaya muy bien. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta el jueves. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Buenas noches. Que les vaya. Hasta luego, licenciado.